guarde. ¿Verdad? Hoy es miércoles a las 7 de la noche, estamos de 7 a 7 y media y vamos a comenzar, ¿verdad? Esto de hoy que se llama posicionamiento, ¿verdad? Este es el mensaje de la palabra de hoy, ¿verdad? Que vamos a estar llevando a cabo. Y comienza la palabra en Génesis 11 del versículo 27 en adelante hasta Génesis capítulo 12 del versículo 1 al versículo 4. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Así que vamos a comenzar con una oración y presentarle esta al Señor. Padre amado, en nombre de Jesús te damos gracias porque estamos aquí en esta noche, Señor. Te pedimos que ministres nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, conforme tu voluntad, Padre amado. Te pedimos que seas tú obrando en nosotros de manera especial, Señor. Ministranos, háblanos, Señor. Llévanos a ti, Señor. Llévanos a ti. Y sobre todo haznos entender por qué es tan importante, Señor, tomar nuestra posición nuevamente y entender también a qué nos referimos cuando decimos voy a tomar mi posición y voy a estar en posicionamiento. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos guíes, Señor, y que nos ministres a través de esta palabra, Padre amado, que tu Espíritu Santo hable, Señor, y que tú nos enseñes, Señor, y nos confrontes, Padre amado, y nos ayudes a entender, Señor, por qué es importante estar en posicionamiento y por qué es importante hacerlo en estos tiempos y hacerlo para tu gloria. Padre amado, todo esto te lo pedimos, Señor, creyendo que tú harás conforme a tu voluntad en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Vamos a comenzar leyendo la palabra, ¿verdad? En Génesis capítulo 11, versículo 27, que dice de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, y Hadarán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver la historia de Taré, el padre de Abraham, y Abraham con la palabra posicionamiento? Para estar en una posición, eso requiere movernos de un lugar a otro y tomar cierta posición. No sé aquí cuántos han visto, ¿verdad?, los militares, ¿verdad? No es lo mismo estar como personas así, normal, caminando por la calle, a cuando estamos en un escenario donde está el ejército y están los militares. Cuando están los militares, ellos tienen que tomar una posición de guerra. Y en esa posición, ¿verdad?, está el tema de la marcha, ¿verdad?, de estar en posición, se quedan rectos. Y muchas otras cosas más. Eso es un ejemplo de lo que es posicionamiento. Ellos tienen que tomar una posición, practicar ciertas cosas, tienen que cumplir con ciertos requerimientos y, ¿verdad?, eso es posicionamiento. Pero ¿qué tiene que ver eso con la historia de Abraham, con la historia del padre de Abraham, que era Taré? ¿Qué tiene que ver eso?
Y es que, ¿verdad? Diciéndolo en palabras simples, en la palabra se nos habla de Taré, que era el padre de Abraham, y que él tenía 3 hijos. Abraham, que era el primogénito. Abraham, que era el primogénito. Nacor, que era el hijo del medio, y Harán, que era el menor. Ahora se nos dice que Harán, el hijo menor, era el hermano menor de Abraham. Y se nos dice que Harán murió joven, antes que su padre. Y verdad el orden natural de las cosas es que sea el hijo el que vea a sus padres, ¿verdad?, perecer, ¿verdad?, porque ese es el orden de la vida. Nacen, viven, mueren, ese es el orden de la vida. Pero algo que es fuerte es cuando un padre ve a su hijo morir. Eso es un dolor tan fuerte que, ¿verdad?, que no tiene nombre. Realmente no tiene nombre. El hijo sin padre se le llama huérfano. La mujer sin esposo se le llama viuda. Pero cuando miras a un padre que pierde un hijo, no tiene nombre. Porque el dolor es tan fuerte que no se le caracteriza ningún nombre. Y es tan fuerte que tenemos también a Dios mismo, que entregó a su propio hijo por nosotros, por amor a nosotros. Así que podemos imaginar cuán fuerte es ese dolor de un padre perder a su hijo. Y saben, en la palabra se nos enseña que Taré, el padre de Abraham, era un hombre de visión. ¿Por qué? Porque este hombre tal vez no conocía a Dios, tal vez no hablaba con Dios, porque no se nos menciona explícitamente en la palabra nada de esto. Solo se nos menciona que Taré sale de la tierra en la que ellos estaban. ¿Y saben a cuál tierra estaban yendo? A la tierra de Canaán. Tierra que en un futuro iba a ser muy importante porque era la misma tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Pero en este contexto, en este momento de la historia, Taré apenas sale de su tierra. Pero su hijo Harán, el menor, murió. Y él está cargando con el luto, con el dolor de una pérdida, de una muerte. Y la palabra nos enseña, ¿verdad?, que Taré quiso caminar, ¿verdad?, hacia esta tierra que era llamada Canaán. Pero se nos dice que la vida de Taré duró 205 años y murió Taré en Harán. Espera un momento. El hijo que él perdió se llamaba Harán y la tierra donde murió también se llamaba Harán. ¿Qué está pasando aquí? La verdad es que se nos dice que ellos iban de camino a Canaán, pero cuando llegaron a la tierra llamada Harán, el mismo nombre del hijo que él perdió, dice que ellos montaron sus tiendas allí, que ellos se quedaron en aquel lugar. Pero Harán era solamente una tierra de paso, solamente era pasar por Harán y seguir caminando hasta Canaán. Pero lamentablemente ellos quedaron por un tiempo en Harán, a mitad del camino. Y quedando en Harán, Taré murió. Luego más adelante es que ocurre lo que se nos dice. Y es que luego se nos dice que, ¿verdad?, que Jehová habló a Abraham. Ahora miren qué triste como culminó esta historia de Taré. Taré, el padre de Abraham, él quería ir a esta tierra. Tenía los recursos, tenía las formas de llegar y no llegó. Era un hombre de visión, podía llegar a esta tierra, pero él se quedó estancado en la tierra que llevaba el nombre del hijo que perdió. En la tierra, en una tierra que constantemente le recordaba su dolor, su pasado, justamente la razón por la que él había salido de su tierra. Podríamos tomar a Harán como un ejemplo de ese lugar donde sufrimos, ¿verdad? Ese momento de nuestra vida donde estamos sufriendo y no entendemos por qué. Queremos avanzar, pero no avanzamos. Pasamos tribulaciones, depresiones, ansiedades, estrés, muchas cosas. Somos humanos, nos pasa. Y Harán puede representar eso. Ese lugar en el medio, en nuestro presente, que marca, ¿verdad?, ese transcurso, ¿verdad?, donde ¿verdad?, Dios nos dio una promesa. Dios nos va a llevar a Canaán, la tierra prometida, la tierra de cumplimiento.
pero estamos en el medio, estamos pasando por Adán. Pero en esta noche el Señor nos dice algo. En nosotros está la decisión. ¿Cuál es la posición que vamos a tomar? ¿Seguir caminando o parar? ¿Vamos a caminar a la tierra que Él nos está prometiendo? ¿O vamos a quedarnos a mitad de camino? Él ya nos dijo una palabra. Puede ser que Él nos haya dicho: vas a ser ministro, vas a ser pastor, vas a ser evangelista. Nos puede haber dicho muchas cosas, vas a ser profeta. No puede que Él haya dicho una palabra sobre nosotros. Pero nosotros en este presente tal vez todavía no vemos el cumplimiento. Pero ¿cuál es la posición que vamos a tomar en esta noche? Posicionamiento. ¿Nos vamos a quedar a mitad de camino o vamos a ir hacia Canaán, la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel? Tristemente Taré se quedó en esta tierra y la Biblia registra que lamentablemente Taré murió en Harán, teniendo los recursos, teniendo las formas de llegar, teniendo la gente, teniendo todo lo necesario para llegar. Lo tenía todo para llegar allí y no llegó. Pero en el capítulo 12 nos dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Y esto que dice a continuación es una alianza. ¿Qué es una alianza? La alianza es cuando las dos partes se ponen de acuerdo en algo. Es como si fuera una promesa, pero una alianza es más fuerte que una promesa. Porque en una promesa, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo. Yo le puedo prometer a alguien: te voy a dar una comida, te voy a regalar una comida el viernes. Eso, ¿verdad? Por dar un ejemplo simple. Yo le puedo prometer a alguien que le voy a dar una comida el viernes. Cuando llega el viernes, yo cumplo esa promesa. Pero luego de la promesa, ya no tengo que hacer nada, porque ya le di la promesa, ya le cumplí aquello que le prometí. Pero miren lo que es una alianza. La alianza va más allá, porque la alianza incluye la promesa. Porque la alianza requiere no solamente que yo prometa algo, sino que ambas partes se ponen de acuerdo en algo y ambas partes hacen algo. Y la alianza va más allá, porque la alianza incluye una promesa. Pero miren lo que dice. Aquí es cuando Dios hace una alianza con Abraham, que más adelante él responde haciendo un altar a Dios. Pero mira lo que dice. Dice de la siguiente forma en el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el comienzo de una alianza. Esa alianza comenzó con Dios hablándole a Abraham. Pero requirió que Abraham tomara una decisión. En el versículo adelante nos dice que Abraham salió de esa tierra, de la tierra en la que su padre murió, y salió de Harán, aquella tierra a la que Dios le guió. Pero ¿saben qué llama la atención? Cuando Dios le dice a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, no le dijo el nombre. No le dijo: te voy a llevar a Canaán. Porque saben, muchas veces Dios no nos va a decir a dónde nos va a llevar, solamente nos va a decir: voy a hacer esto y esto. Pero solamente te voy a pedir una cosa: confía y obedece. Obediencia. Y saben, vamos ahora a entender por qué pasó esto. Aclaramos: no siempre vamos a entender las cosas al 100% porque somos humanos. Y Dios es eterno. Nunca lo vamos a entender por completo, ni sus razones, ni sus pensamientos. No lo vamos a entender por completo. Pero vamos a ver por qué lo decimos de esta forma. Vamos a tratar de entender en parte la perspectiva de Abraham.
Abraham salió de la tierra de su nacimiento porque su padre Taré le dijo a su familia, vamos a Canaán. Pero yendo a Canaán, su padre murió. Su padre tenía los recursos, su padre tenía todo lo necesario para llegar y no llegó. Pero Abraham, Dios no le dijo el lugar. Justo por eso, por ellos ir caminando a Canaán, Abraham perdió a su padre. Y su padre, que era el que quería llegar, no llegó, teniéndolo todo para llegar. Pero aquí está la diferencia entre tenerlo todo para llegar y estar debajo de una palabra de Dios. Porque una persona puede tener todo lo necesario para llegar. Puede tener todo lo necesario para llegar al ministerio, para predicar, para pastorear, para profetizar, para llevar a cabo su ministerio. Puede tener todo lo necesario. Pero la diferencia entre tener todo lo necesario y estar debajo de una palabra es que puedes tener lo que sea, pero cuando estás debajo de una palabra de Dios, se cumple porque Dios está respaldando la palabra que dijo. Porque Dios es el que te está llevando, porque Dios es el que te está guiando en su debido tiempo, cuando Él quiere, cuando Él dice. Y ahí es que llega esto, ¿verdad? Que está escrito, ¿verdad? En Eclesiastés 9:11, que dice de la siguiente forma: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Y eso me recordó una frase que dijo una pastora, que decía de la siguiente forma: cuando estamos debajo de la palabra de Dios, cuando estamos bajo una palabra, cuando queremos vivir según la palabra, ocurre lo siguiente. Y es que se mezcla con la palabra posicionamiento, porque tenemos que hacer algo para estar en una posición. Y es que cuando queremos vivir conforme a la palabra y cuando estamos debajo de una palabra, ahí ocurre un alineamiento. Enderezamos nuestro caminar para que Dios haga en nosotros lo que quiera hacer. Y en ese alineamiento ocurre lo siguiente, así como terminó diciendo ese versículo que acabamos de leer en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Y es que esta pastora se lo diciendo lo siguiente: cuando estamos debajo de una palabra y queremos vivir conforme a la palabra de Dios, nosotros queremos agradar a Dios y comenzamos a ir al templo, comenzamos a ir a la iglesia, comenzamos a adorarle, a servirle, a querer agradarle, no solamente en público, sino también en lo secreto. Y cuando queremos hacer eso, ocurre lo siguiente, y es que se alinean tres cosas. Comenzamos a estar en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo la cosa correcta. Y ahí es que comienza a resonar en nuestra mente el momento presente. Tal vez estés pasando por un dolor, por una aflicción, por un momento que tú no entiendes por qué está así. Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa, pero en el momento presente ves lo contrario. No ves el cumplimiento. Estás pasando por Aram, esa tierra que te recuerda tu pasado, de dónde tú saliste. Pero Dios te está dando la oportunidad de tomar una decisión, de seguir hacia adelante y no quedarte ahí. Y tomar tu posición. ¿Cuál posición? Volver a los principios. ¿Cuáles principios? Volvamos a orar. Volvamos a leer y a escudriñar la palabra. Volvamos a adorar, volvamos a servir a Dios. Porque son cosas que con el tiempo hemos dejado de lado. ¿Saben? Desde pequeños nos enseñaron que Él sostiene el mundo en su mano. Desde pequeño, en algún punto, desde pequeño escuchamos quién era Dios. Y saben, cuando éramos niños teníamos un concepto sencillo de quién era Dios. Siempre eres bueno, siempre eres amor. Cuando perdimos ese concepto de Dios, porque comenzamos a pensar tantas cosas
que poco a poco vamos dejando la esencia. Vamos poco a poco quitando aquello que nos llevó a Él. ¿Qué nos llevó a Él? Muchas veces su amor nos rescató, su misericordia nos alcanzó, su gracia cayó sobre nosotros. Su amor, su gracia, su misericordia nos llevaron a Él. Pero en el momento duro, en el momento difícil, nos comenzamos a olvidar hacia dónde estábamos yendo. Y puede que 3 cosas estén ocurriendo en nosotros. Primero, el pecado. Muchas veces el pecado impide que sigamos yendo, caminando al lugar al que Dios nos prometió. Porque saben, el pecado se nos hace difícil vivir con el pecado cuando queremos agradar a Dios. Porque Dios es un Dios santo. Y la palabra enseña que tenemos que apartarnos del pecado para agradar a Dios. En su amor y su misericordia nos alcanza aunque estemos mal. Pero tenemos que tomar la decisión de dejar nuestro pecado y seguirlo a Él. Porque en la palabra dice que nos apartemos del pecado y hallaremos gracia y misericordia. Cuando Jesús confrontó a una mujer que había sido encontrada en pecado, mientras que la gente solo la quería señalar y la quería condenar, Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese es el escenario 1. Si el Espíritu nos convence de pecado, muchas veces esa convicción del Espíritu nos va a hacer sentir mal, porque sabemos que Dios quiere que le agrademos, pero sabemos que por el Espíritu Santo que nos confronta, que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Entonces, en ese primer escenario te digo, tomemos nuestra posición nuevamente y tomemos la decisión de dejar el pecado para agradar a Dios y dejar que Él nos guíe. Y sigamos caminando a Canaán, a esa promesa que Él nos dio. Y no nos quedemos estancados donde estamos. Segundo escenario, tal vez estén pasando muchas cosas alrededor. Y ahí se incluye este segundo escenario y el tercero. El segundo escenario, queremos agradar a Dios, pero el enemigo se levantó. En este segundo escenario es donde nosotros queremos agradar a Dios, pero todo se empieza a poner en contra. El escenario se vuelve contrario, todo se vuelve más difícil, más complicado, y decimos: ¿por qué se ha complicado tanto? Señor, yo te quiero agradar. Pero en este segundo escenario el enemigo se levantó y está haciendo todo lo posible para desanimarnos, para hacernos caer en depresiones, en ansiedades, para que nosotros tomemos la decisión de quedarnos donde estamos y no seguir caminando hacia lo que Dios nos mandó. A quedarnos estancados y no volver a la oración, no seguir orando, no seguir clamando, porque vemos el escenario y decimos: no está pasando nada. Pero Dios nos dice: toma nuevamente tu posición y no te quedes estancado ahí. En este segundo escenario, ¿saben algo? El enemigo puede hacer lo que sea, pero el enemigo no aguanta presión. Él nos puede presionar a nosotros porque somos humanos, pero Él no aguanta presión. Por eso la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Resistir al diablo. Pero antes de resistirlo, ¿sabe qué hay que hacer? Someteos pues a Dios. Posicionamiento. Tenemos que tomar una decisión. Tercer escenario. Pueden estar pasando muchas cosas, pero saben, en este escenario no es el enemigo el que se levanta. Somos nosotros mismos. Con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestro carácter, con nuestro comportamiento. Aquí es cuando viene Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir Romanos 12:2? En otras palabras, ¿sabes qué dice Romanos 12:2? Dejen que Dios los transforme cambiando su forma de pensar, para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. En este tercer escenario somos nosotros mismos los que no estamos permitiendo que Dios haga su voluntad. Y aquí es cuando también viene otro versículo que dice de la siguiente forma: el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque antes de la caída, dice Proverbios, que está la altivez de espíritu. ¿Qué es la altivez de espíritu? Comenzar a creerte superior, mayor, que ya has alcanzado un nivel de conocimiento que ya te hace capaz de lograr algo. Te tengo noticia. Esto no se trata de si eres capaz o no, esto se trata de someterte bajo la palabra que Dios dijo. Porque Taré tenía todo lo necesario para llegar y no llegó. Abraham se sometió a la palabra de Dios, obedeció a la palabra de Dios y llegó a la tierra a la que Dios le prometió. Llegó a Canaán y Dios cumplió su promesa. Y Abraham, su descendencia, fue de bendición a las naciones. Y a través de la descendencia de Abraham, a través de esa descendencia que luego fue conocida como el pueblo de Israel, a través de esa descendencia, ¿saben quién vino al mundo? Jesús de Nazaret, Jesucristo, aquel que nos salvó a ti y a mí. Todo porque alguien quiso obedecer a Dios. Y gracias a la obediencia de uno, que alguien se quiso someter bajo esa palabra. Y aquí ya no estoy hablando de Abraham. Ahora estoy hablando de Cristo. Él nació, vivió, y Él se sometió bajo la palabra de Dios, a tal nivel que Él sabía que Él iba a morir. Y en su momento más difícil, Él le dijo a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero haz tu voluntad. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso Dios lo levantó, Dios lo exaltó, Dios se glorificó. A través de eso. ¿A través de qué? De que alguien obedeció a Dios y se sometió. Jesús es el varón perfecto. En estos tres escenarios podemos estar en cualquiera de ellos. Pero ¿saben? Hay que tomar la decisión de cuál es la posición que vamos a tener en el escenario presente. ¿Nos vamos a quedar donde estamos o vamos a caminar a aquel lugar al que Dios nos dijo que fuéramos? ¿Nos vamos a quedar donde estamos o vamos a obedecer a Dios? Caminar hacia aquella promesa que Dios nos dijo no siempre significa un lugar, no siempre se refiere a un lugar, sino también a lo que estamos haciendo. Porque muchas veces nos estancamos en nosotros mismos, por el pecado, que es el primer escenario, por los ataques del enemigo, que es el segundo escenario, o por nosotros mismos, nuestro comportamiento, por nuestras acciones, nuestro carácter, que es el tercer escenario. Pero todos esos tres escenarios ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Cristo venció. Y a veces nosotros determinamos si vencimos o si estamos derrotados por el escenario presente. Cristo ya venció. Tenemos que someternos bajo su palabra. Nueva criatura es. Todo aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí es donde va algo que dice Isaías. Porque saben, el escenario puede estar como sea, pero tenemos que entender que si estamos debajo de una palabra, se va a cumplir porque Dios lo dijo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros nos rendimos a Él, hacemos algo que, para ponerle una palabra sencilla, algunos lo conocemos como pacto, otros lo conocemos como alianza. Y alianza, como dije al principio, la alianza
no simplemente es una promesa, sino que la alianza incluye una promesa. No sé cuál es la palabra que Dios haya dicho sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo. No sé cuál es la palabra que Dios te ha dicho. Pero algo que sí sé es que Dios nos está pidiendo que tomemos la posición que Él nos ha dicho que tomemos. Volver a la oración, volver a la palabra, volver a escudriñar la palabra. ¿Qué es escudriñarla? Estudiarla. Saber lo que está detrás, qué es lo que realmente quería decir la palabra. Escudriñar la palabra. Volver a la oración, volver al ayuno, volver a la vigilia. Y cuando hablo de estas cosas no me refiero solamente a hacerlo en congregaciones, sino también a hacerlo en nuestra intimidad, en el secreto con Dios. Volver a todas estas cosas. ¿Por qué? Miren lo que dice Isaías 55. Aquí donde entra la alianza. Donde tenemos que tener una posición. Dice de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, atended y comed del bien, y sed deleitado, y será deleitada vuestras almas con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamará a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerán cipres, y en lugar de la ortiga crecerán arayanes. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será arraigada. Aquí se nos habla en Isaías sobre una alianza, porque se nos dice que el impío deje su camino y que Dios tendrá de él misericordia. Tenemos que tomar nuestra posición, volver a la oración, volver a la palabra. Tenemos que volver a Dios. Estamos de camino al cumplimiento de la palabra que Dios nos dijo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos caminando o nos quedamos estancados? Ya vamos por mitad de camino. Estamos pasando por Harán. Ese momento que nos recuerda nuestro pasado, de dónde venimos. Pero Dios nos ha dado a nosotros una palabra. A veces miramos a la gente alrededor y decimos, pero aquel no lo logró. Aquel podía y no lo hizo. Pero ¿sabes algo? No es lo mismo tener las cosas suficientes para hacerlo,
a estar debajo de una palabra, porque cuando estás debajo de una palabra, como Dios fue el que lo dijo, se va a cumplir. Solamente obedece. Solamente sométete y toma tu posición. Posicionamiento. Eso es lo que el Señor nos ha dicho en esta noche. Y termino diciendo esto que apunté hace un tiempo atrás. Y es que a veces nosotros decimos, es que necesito descansar, necesito tomarme un break, necesito parar un momento, porque me siento muy cargado, porque necesito recuperarme. Pero este es el detalle. Descansar implica detenerse, detener la actividad física y mental para relajarse y recuperar energía. En palabras simples, no hacer nada. Pero recuperarse, dice de la siguiente forma, es un proceso más amplio donde se incluye el descanso. Pero el recuperarse implica la recuperación y regeneración del cuerpo o la mente después de un esfuerzo, ya sea físico o mental. Requiere hidratación, nutrición, etc. Pero no implica solamente hacer nada, sino que al contrario requiere cuidado y acción para ello. Hay que tomar una decisión de volver a la posición a la cual Dios nos dijo que tenemos que estar. Tal vez Dios te dijo sométete, tal vez Dios te dijo ora, tal vez Dios te dijo obedece. No sé qué Dios te dijo. Es algo que solo conoces tú y Dios. Pero tenemos que tomar una decisión esta noche. El Señor nos dice, toma tu posición. Volvamos a Dios, a servirle de la forma que Él nos ha pedido que le sirvamos. Él no solo nos dio una palabra, Él quiere tener con nosotros una alianza. No solo que Él haga en nosotros, sino que nosotros también hagamos para Él. Y ya habiendo dicho esto, Santo Dios, terminamos con una oración. Pero antes de la oración, quería compartir con ustedes una canción que ministró mi corazón. Y solo ese pedazo lo voy a entonar para la administración, ¿verdad? De todos nosotros. Aleluya. Santo Dios. Como el alfarero rompe mi vida y hazla de nuevo. Dame un nuevo corazón, pues yo sé que te he fallado y mi vida he descuidado. Por eso hoy te necesito, pues yo sé que te he fallado y mi vida he descuidado, pero hoy vuelvo a ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esto, Señor, por lo que has hablado y lo que has dicho. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, nos confrontes y nos guíes al camino que tenemos que andar. Guarda nuestras mentes y nuestros corazones y glorifícate a través de esto, Señor. Permítenos seguir caminando y no quedando donde estamos. Y glorifícate de manera especial, porque si tú dijiste la palabra, tú la cumplirás. Ayúdanos a tomar nuestra posición, porque conforme a tu voluntad todo será hecho. Todo esto te lo pedimos, Señor. Que volvamos, Señor, a la oración, a la lectura de la palabra, a ti, Señor, para agradarte. Que volvamos a la obediencia, aunque no la entendamos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nos veremos en un próximo en vivo. Tal vez no el próximo miércoles, pero verdad, como se ha dicho antes, estos en vivos se harán los miércoles. Así que nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta que yo partí, que el Señor les bendiga. Y para adelante, en el nombre del Señor. Gloria a Dios.